Soy la cuñada que fue echada de la casa familiar con la policía. Sé cómo suena. Que irrumpí en una casa que no es mía, llevé amigas, me negué a irme y acabé con la policía tocando la puerta. Parezco la villana de una película barata. Pero si alguien quiere escuchar realmente lo que pasó, si alguien se toma un momento para ver más allá del acto, tal vez pueda entender que no todo es tan blanco o negro. La casa de vacaciones no es mía. Lo sé. Pertenece a la esposa de mi hermano, y antes fue de su madre, y antes de su abuela. Una joya heredada, llena de historia, de amor, de raíces. Yo no tengo nada de eso. Ni una casa de la infancia, ni un colgante familiar, ni siquiera una foto enmarcada de alguien que me haya criado con cariño. Mi hermano y yo crecimos saltando de hogar en hogar, entre familias de acogida, mientras nuestros padres luchaban contra adicciones que nunca lograron vencer. Nunca supimos lo que era tener algo nuestro, un espacio seguro, un lugar donde dejar los zapatos sin miedo. Lo más parecido que tuve a un hogar fue él. Mi hermano. El que me cuidó cuando nadie más lo hacía. Cuando él conoció a su ahora esposa, fui cruel. Lo reconozco. No por celos románticos, sino por puro pánico de perder el único vínculo estable que tenía. Pero ella me aguantó. Aguantó mi frialdad, mis desplantes, mis silencios incómodos. Y un día, después de muchos años, me dio una llave. Me dijo que esa casa también era mi refugio. Que podía usarla, que me consideraban familia. Me pidió una sola cosa, que avisara antes de ir. Y por respeto, lo hice. Siempre. Hasta que dejé de hacerlo. No tengo excusas perfectas. Solo tengo una verdad. Estaba mal. Muy mal. Los ataques de ansiedad se volvieron frecuentes, y el ruido del mundo se volvió insoportable. Empecé a tener pensamientos oscuros que no me atreví a compartir ni con mi terapeuta. Y en medio de ese caos, recordé la casa. Ese rincón donde una vez sentí que podía respirar. Fui sin avisar. Me equivoqué. Pero no lo hice para molestar. Lo hice porque estaba ahogándome y no supe pedir ayuda de otra forma. Esta vez llevé a 2 amigas. Les hablé del lugar como quien habla de un mito, de un santuario. Quería sentirme acompañada, contenida, menos sola. Pensé, ella no vendrá este fin de semana, seguro no es tan grave si solo estamos viernes y sábado. Pero me equivoqué otra vez. Resulta que era su reunión anual en memoria de su madre. Yo no lo sabía. Nunca se me ocurrió que coincidiera justo con eso. Cuando me llamó y me pidió que me fuera, no supe cómo reaccionar. Sentí que, otra vez, alguien me quitaba un rincón seguro. Me salió decir algo estúpido. Necesito este fin de semana como escapada para mi salud mental y tú deberías encontrar otro lugar. No lo dije para herirla. Lo dije porque me dolía. Porque no entendía por qué no podía quedarme solo un día. Porque me dolía que, en su cabeza, yo era una intrusa y no una hermana más. Y luego llegó la policía. Ver sus rostros, la vergüenza de que me sacaran como si fuera una extraña cualquiera, dolió más de lo que puedo explicar. Me sentí invisible. Humillada. Como si todos esos años de intentar formar parte de su familia nunca hubieran significado nada. No escribo esto para justificarme. Sé que rompí el acuerdo. Pero también sé que no lo hice desde la malicia. Lo hice desde la desesperación. Solo quería un fin de semana en paz. Un lugar donde pudiera dejar de fingir que estoy bien. Puede que ya no me vuelvan a dar una llave. Puede que me hayan cerrado esa puerta para siempre. Pero al menos quería contar mi verdad, porque todos tenemos una historia, incluso los que parecemos los malos. Sé cómo me pintan, la metiche, la desubicada, la que aparece con amigas sin permiso en casas ajenas, la que se hace la víctima hablando de salud mental mientras irrumpe en espacios privados. Y no los culpo. Si lo viera desde afuera, tal vez yo también pensaría lo mismo. Pero la vida se ve diferente cuando la miras desde adentro. Y esta es mi historia. La casa no es mía. Eso lo tengo claro. Es de la esposa de mi hermano, heredada de su madre, y antes de ella, de su abuela. Una casa hermosa, silenciosa, cálida, como esas que uno ve en las películas, madera crujiente, cortinas suaves, una cocina que huele a pasado y familia. La primera vez que estuve ahí me sentí fuera de lugar. No por cómo me trataron, sino por lo que sentí, una mezcla de admiración y tristeza. Era un hogar, no solo una casa, y yo nunca tuve uno. Ni un lugar, ni un rincón, ni una cajita con recuerdos. Crecí cargando mis cosas en bolsas de supermercado entre familias temporales, sin paredes que recordaran mi voz ni esquinas que me extrañaran cuando me iba. Mi hermano fue lo único que tuve. Y él lo sabe. Él fue mi colchón, mi padre improvisado, mi brújula. Cuando cumplió 22 y consiguió un trabajo decente, me sacó del sistema y me llevó con él. Me dio techo, comida, y algo que se parecía a estabilidad. Y cuando conoció a su esposa, todo eso empezó a temblar. No fue culpa de ella. Fue miedo mío. Miedo a que me reemplazaran. Miedo a no encajar.
Miedo a que ella no entendiera lo que él significaba para mí. Así que me puse a la defensiva. Fui seca, sarcástica, incluso cruel. Ella aguantó. Aguantó más de lo que yo habría aguantado. Y con el tiempo, me dio algo que nadie me había dado jamás: confianza. Un día me dio una copia de la llave de la casa familiar. Me dijo: esta casa también es tu refugio. Solo avísame antes de venir. Y yo lloré. Lloré como una niña. Porque por primera vez, sentí que pertenecía a algo. A alguien. Los primeros años respeté el acuerdo. Siempre llamaba, siempre preguntaba. Pero la vida es rara. A veces uno empieza a desmoronarse sin darse cuenta. El año pasado tuve una recaída fuerte. Ansiedad, insomnio, pensamientos oscuros. Perdí el trabajo. Una relación que creí estable se fue a pique. Estaba colapsando por dentro, pero sonriendo por fuera. No quería preocupar a mi hermano. No quería que pensara que estaba fracasando otra vez. Una noche, sin pensarlo mucho, tomé el auto, recogí a 2 amigas y manejé hasta la casa. Era viernes por la tarde. Solo quería aire, paz, dormir sin pastillas, cocinar algo sin llorar entre cucharas. No llamé, lo sé. Fue una decisión egoísta. Pero en mi cabeza, necesitaba escaparme del mundo más de lo que necesitaba seguir las reglas. Pensé que la casa estaría vacía. Que solo estaría 48 horas. Que nadie lo notaría. Pero sí lo notaron. Me llamó el sábado por la mañana. Me pidió que me fuera. Le expliqué, o al menos lo intenté. Necesito este fin de semana como escapada para mi salud mental. Tú deberías encontrar otro lugar. Sonó horrible. Fría. Como si la estuviera echando de su propia historia. Pero en realidad, me estaba desesperando por quedarme un día más sin tener que regresar al caos. 2 horas después llegó la policía. Me sacaron como si fuera una intrusa. Como si nunca me hubieran dado esa llave. Como si no importara que alguna vez me dijeran eres familia. Y sí, mi reacción fue una mezcla de vergüenza, rabia, y una tristeza tan grande que no me cabía en el cuerpo. Desde entonces, no hablamos. Ni ella ni mi hermano. Me sentí exiliada. Traicionada. Como si un error borrara todos los pasos buenos que había dado. Pasaron semanas. Hasta que hace unos días, recibí una carta. Escrita a mano, por ella. No era una disculpa. Pero tampoco era un reproche. Me dijo que había encontrado, en una caja de su madre, una carta que hablaba de mí. De cuando fui por primera vez a la casa. La madre de ella había escrito: la hermana de Richard es una chica rota, pero dulce. Se nota que no ha tenido mucho. Ojalá este lugar la sane un poco, aunque sea por un rato. Ella terminó su carta diciéndome: nunca supe que mi madre te había visto con tanto cariño. Quizá yo también te fallé a no entender cuán profundo es el dolor de crecer sin raíces. No estoy lista para darte otra llave. Pero sí estoy dispuesta a hablar, si tú también lo estás. Aún no he respondido. Porque todavía me duele. Pero por primera vez en meses, no me siento sola del todo. Tal vez no soy la mala de esta historia. Tal vez solo soy una persona herida, tratando de encontrar su lugar en un mundo que nunca la esperó. Y si eso me convierte en la cuñada incómoda, que así sea. Al menos ahora saben por qué crucé esa puerta. Esperé semanas antes de responder esa carta. La leí tantas veces que ya podría recitarla de memoria. Era honesta, no condescendiente, no con la voz de alguien que busca quedar bien, sino con la de alguien que, por primera vez, se está mirando al espejo sin justificar lo que ve. Aún así, no contesté. No porque me sintiera superior. No por orgullo. Sino porque me di cuenta de que ya no necesitaba reconciliación para sentirme en paz. Hay algo que no se dice lo suficiente. A veces la sanación no está en arreglar relaciones, sino en dejarlas ir sin rabia. En dejar de mirar una puerta cerrada y en cambio empezar a construir una ventana propia. Y yo, me pasé años buscando pertenecer. Buscando ese pedacito de mundo donde nadie me preguntara qué hacía ahí. La casa de vacaciones fue eso, por un instante. Pero la clave que me dieron no era una bienvenida, era un préstamo. Una que se podía revocar. Y lo entendí demasiado tarde. Después del incidente con la policía, volví a terapia. No porque quisiera arreglarme para volver a encajar, sino porque por primera vez en mi vida me pregunté, ¿qué pasa si dejo de intentar encajar en espacios que siempre me hicieron sentir como visita? Mi terapeuta me dijo algo que no he podido olvidar. Tú no vienes de un lugar roto. Tú vienes de sobrevivir a un mundo que nunca fue hecho para ti. Y aún así sigues construyendo. Así que empecé de nuevo. Literalmente. Vendí lo poco que tenía, tomé mis ahorros y me mudé a un pequeño pueblo costero, a 3 horas de la ciudad. Renté una casita modesta cerca del mar, donde nadie me conoce como la hermana de, la cuñada que arruinó la reunión, o la chica complicada que necesita espacio. Aquí soy solo yo. Y por primera vez, eso es suficiente.
Abro las ventanas cada mañana. Camino descalza por la arena. Pinto cerámicas aunque me salgan torcidas. A veces hablo sola. Otras veces río con desconocidos en la panadería del pueblo. Es una vida simple. Pero no me ahoga. No tengo que pedir permiso para existir aquí. Richard me ha escrito 3 veces. Mensajes cortos. El último decía: la casa no es lo mismo sin ti. Y me dolió, porque sé que lo decía de corazón. Pero también sé que él nunca podrá entender cómo se sintió ver una patrulla policial llegar por mí, como si nunca hubiera sido parte de nada. Su esposa no volvió a escribirme. Y eso también está bien. Hay vínculos que no nacen para durar, por más que una parte de ti los desee. Le agradezco el gesto, la carta, la apertura. Pero no voy a tomar esa mano. No porque quiera castigarla, sino porque sé que volver a intentarlo me haría pequeña otra vez. Me haría olvidarme de lo mucho que me ha costado encontrar mi voz. Y no quiero volver a perderla. Me dieron una llave, y la perdí. Me dieron un lugar, y lo ocupé sin permiso. Me dieron una oportunidad, y la desordené sin intención. Pero ahora, por fin, me doy a mí misma lo que nadie más pudo darme. Un espacio que no me pueden quitar. Así que no voy a volver. Y si alguien se pregunta qué pasó con la cuñada que arruinó todo, que sepan esto. Se fue. Pero no con rencor. Se fue porque, por fin, aprendió a quedarse en sí misma. Pasaron 4 años. 4 años desde la carta. 4 desde la última vez que vi la casa, desde la última vez que oí la voz de mi hermano no a través de un mensaje de texto, sino frente a mí. 4 años desde que aprendí a dormir sin repasar discusiones en mi cabeza. 4 años de silencio. 4 años de paz. Hasta que el destino, caprichoso como es, decidió ponerme frente a ellos. Fue en una feria de libros en la ciudad. Yo había ido a presentar algunas piezas de cerámica que hago con frases escritas a mano, pequeñas vasijas, cuencos, tazas. Todas llevan palabras que me salvaron en distintos momentos. Tu espacio es sagrado. No te rebajes para ser entendida. No vuelvas donde ya fuiste herida. Fue ahí, entre la multitud, que escuché su voz. Clara, giré sin pensarlo. Y ahí estaban, Richard y ella. Él me miraba como si hubiera visto un fantasma. Ella, más prudente, como quien no quiere forzar nada pero tampoco quiere ignorarte. Yo respiré. No me temblaron las manos. No me sentí fuera de lugar. Solo los miré y sonreí con una calma que hace años no tenía frente a ellos. Hola, dije, como quien saluda a conocidos de un capítulo antiguo. Charlamos unos minutos. Lo de siempre. ¿Cómo estás? ¿Te ves bien? No sabíamos que estabas en la ciudad. Me preguntaron si quería tomar algo, si quería sentarme un rato, ponernos al día. Me habría encantado decir que sí. Hace años, habría dado cualquier cosa por una invitación así. Pero ese día entendí que ya no era mi refugio. No por rencor, sino porque ya no necesitaba refugio. Gracias, dije. Pero estoy bien así. La esposa de Richard bajó la mirada. No en actitud hostil. Era más bien un gesto de reconocimiento. Como si entendiera, al fin, que este no era su momento para insistir. Richard solo asintió, mordiéndose la lengua. Había tanto que quería decir. Lo vi en sus ojos. Pero no todo lo que uno quiere decir necesita ser escuchado. ¿Sigues en la costa?, me preguntó él. Sí. Y soy feliz. Muy feliz. Nos quedamos en silencio. La feria seguía alrededor, como si ese reencuentro no significara nada para el resto del mundo. Y en cierta forma, no lo significaba. Solo para nosotros. Solo para cerrar. Me despedí con un abrazo breve. Cálido, pero contenido. Y luego me fui. No lloré. No miré atrás. No sentí que dejaba nada sin decir. Al contrario. Sentí que, por fin, había elegido algo por mí, no por nostalgia. No por culpa. No por la idea de arreglar lo que ya estaba desgastado más allá del punto de retorno. Hoy sigo en el mismo pueblo. Ya no rento. Compré una pequeña casa blanca frente a las dunas. Pinto. Enseño talleres de cerámica. Tengo un gato viejo que se llama Kafka y los domingos horneo pan aunque me salga horrible. A veces la soledad me visita, pero ya no me asusta. Me conoce. Y yo a ella. No extraño la casa de vacaciones. Tampoco el pasado. Lo viví, lo sentí, lo solté. Porque hay despedidas que no se anuncian con lágrimas, sino con silencio, paz y una decisión firme, no volver.